Muy buenas noches, amigo que me sigues en las redes sociales. En esta ocasión estamos haciendo un programa especial, ya que desde hace algún tiempo, algunos meses, casi poco más de un año, que personas que me conocen y saben que soy aficionado al tema de los fenómenos ovnis, donde incluso he trabajado con el señor Jaime Maussan. Tengo fotografía de donde hemos estado trabajando juntos. Me tocó trabajar en el Simposio Internacional de aquí de Cabo del Sol en el año 2005. Y vamos a comenzar entonces con este apasionante tema. Es un poquito complicado, ya que para muchos es un tema de locos, es un tema de orates que no tienen nada en qué pensar y que únicamente proyectan sus locuras plasmándolas en estas cosas que parecen ser fuera de lo natural. Sin embargo, déjeme decirle que en los últimos años se ha estado registrando una gran actividad de movimiento en el espacio del fenómeno ovni. Y esto gracias a que hoy en día todas podemos tener una cámara en nuestras manos y podemos registrarlos. Es gracias a ello que el fenómeno ovni se ha estado manifestando de una manera alarmante, muy cargada la presencia de estos aparatos en el espacio. En los tiempos de antes, cuando existían las fotografías, las convencionales, las de rollo, pues era muy difícil que cualquier persona pudiera tener una cámara, ya que estas eran muy caras y aparte pues el revelado era peor, era más caro. Entonces era solamente para eh, las personas que pudieran tener capacidades económicas altas, eran los que podían tener cámaras y pues por lo tanto era muy poco la presencia de este tipo de fotografías. Sin embargo, déjeme decirle que, como le digo, hoy en día hay una gran cantidad de fotografías y videos de la presencia de estas naves. ¿Cómo fue que se dio que comenzó este fenómeno? Pues bien, déjeme decirle que en 1947, el 24 de junio de 1947, iba sobrevolando los montes Rainier un piloto que se llamaba Kenneth Arnold. Era un piloto de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y se encontraba buscando un avión que había caído de la Marina en esa zona, en el Monte Rainier. Después de haber dado varias vueltas sobrevolando el Monte Rainier y no encontrar nada, él se dirigía para su casa en Washington, cuando de pronto pudo ver a su lado izquierdo del ala de la cabina, pudo ver 9 objetos voladores que venían a gran velocidad en sentido contrario a la dirección que él llevaba. Es decir, así venía, aquí iba su avión y por acá vio él que venían 9 objetos voladores. Inmediatamente informó esto a la torre de control del aeropuerto para para ver si tenían conocimiento de estos aparatos, y en la torre de control le dijeron que no había nada en el radar, que este se encontraba completamente limpio y que solamente era su avión el que podía registrar el radar. Y preguntaron cómo eran estos objetos, y él dijo que eran 9 objetos en forma de platillos. Primero dijo que en forma como de media luna, y después dijo que eran como medios platos que iban en formación delta, es decir, uno en la punta y 4 por cada lado, abriéndose en la parte de atrás. Entre más se dejaban del que estaba en la punta, iban más abiertos. Eso es formación delta. Y fue así como nació entonces la palabra de platillos voladores, que más tarde también se le llamaron objetos voladores no identificados, ya que estos aparatos nunca han dado respuesta a las
¿cómo pudiéramos decirlo? O sea, a las llamados que hacen las autoridades aéreas para que se comuniquen y expliquen qué es lo que están haciendo, de dónde son y cuál es su destino, como si fuera cualquier avión, lo interceptan la llamada por radio y ya intercambian palabras y se identifican. En el caso de los platillos voladores nunca ha sucedido eso, que haya un intercambio de comunicación y por esto es que se les llama objetos voladores no identificados, pues porque no se identifican. Entonces, sucede como le digo que en esa fecha, en 1947, Kenneth Arnold, visiblemente asustado, él le llamó mucho, se preocupó mucho porque en su descripción cuando la dio dijo que no contaba, que no se veían alas ni tampoco se le veía fuselaje, que eran solamente un disco y que sus movimientos también eran muy peculiares, no eran movimientos característicos o propios de una nave de construcción terrestre, ya que estos podían moverse en una dirección y fácilmente cambiaban de 90 grados hacia otro rumbo o podían ir volando haciendo movimientos como si fueran, como cuando tiramos una piedra plana en el agua y que esta salta, le llamamos haciendo patitos. Pues bien, él describió todo esto que vio en esos objetos voladores, de esta manera. A raíz de entonces de que Kenneth Arnold vio estos 9 platillos, se desató una ola en todas partes del mundo. En todas partes del mundo comenzaron a ver objetos voladores y los reportaban y los medios de comunicación inmediatamente lo daban a conocer. Solamente las autoridades militares y los gobiernos lo ocultaron. Lo ocultaron en Estados Unidos, por ejemplo, existió el libro azul en el que todos los militares o pilotos de aviones que tuvieran algún avistamiento no deberían de dar ningún informe a los medios de comunicación, solamente a las fuerzas aéreas eran las que tenían que reportarlos y fue así como se nace el libro azul. Así llamaron a este proyecto, el libro azul, y también el proyecto Majestic. Ese es otro libro también, pues otra agencia que se encargaba de investigar estos fenómenos. Es decir, que la investigación del fenómeno OVNI estaba reservado solamente para las fuerzas aéreas de los Estados Unidos y de otros países, claro está. Cada país pues tiene sus reglas y en cada país pues se investigaban, pero eran los militares los que se encargaban de hacer las investigaciones. Sin embargo, hubo aficionados que tuvieron conocimiento de estos fenómenos, aficionados a civiles, investigadores, que hoy son los que llamamos ufólogos, y eran los que se encargaban de buscar la información a como diera lugar extraoficialmente, o sea, oficialmente pues la información la tenían reservada el gobierno y extraoficialmente pues se hicieron las investigaciones con lo que los testigos habían visto. Y como lo comentábamos, ¿verdad? Entonces así es como comenzó la era moderna de la ufología. Y más tarde tenemos también conocimientos de otras personas, testigos, por ejemplo, Billy Mayer en 1970. Billy Mayer era fue un suizo un granjero, una persona de escasa preparación académica, pero que él hablaba de que él tenía contacto con seres extraterrestres y que eran viajeros que venían de las Pléyades, de la constelación de las Pléyades, y que traían mensajes para compartirnos a los hombres de esta tierra, porque ellos estaban muy preocupados por la manera en cómo nos estábamos conduciendo y contaminando el planeta, estábamos destruyendo el planeta. En ese tiempo, Billy Mayer se contactó con Saint Janssen, una extraterrestre pleiadiana, y le dejó varios mensajes. Estuvo más de 18 años visitándolo
y hasta que finalmente ya dejaron de venir, pero en esos 18 años estuvieron dejándole mensajes y también lo autorizaron para que él tomara fotografías de sus naves y también logró fotografiar a dos pleiadianas, a Saint Yasser y otra compañera, no recuerdo ahorita el nombre. Entonces, en los mensajes que dejaban era que detuvieran la contaminación del medio ambiente que se estaba haciendo por medio de los cloros del dióxido de carbono y advertían que si no deteníamos esa contaminación, en 20 años la Tierra sufriría el deterioro de la capa de ozono, en donde al deteriorarse se iban a producir unos enormes hoyos en los polos, en los casquetes polares, los cuales permitirían que los rayos del sol entraran directamente y con ello las consecuencias iban a ser terribles. El calentamiento global provocaría grandes terremotos, provocaría inundaciones, grandes tormentas, huracanes y todas estas cosas que ahorita estamos viendo ya en la Tierra. Sin embargo, cuando Billy Mayer informó sobre estos advertencias que estaban haciendo estos seres, fue ignorado y lo tildaron a loco. Decían que él estaba loco, que no existían seres extraterrestres, que la única vida que había era en este planeta. ¿Y qué pasó? Que después de que fue la burla, me reír de esas personas, de las autoridades, de las naciones, de las grandes naciones, 10 años después comenzó a verse paulatinamente el deterioro de la capa de ozono. Y fue cuando advirtieron que en el Polo Norte se empezaba a adelgazar esta capa y comenzaban a penetrar los rayos del sol. Entonces, todavía en ese tiempo, Billy Mayer da como advertencia que era el momento justo en que se debía detener la contaminación de la capa de ozono. Y si no, nos íbamos a tener que atener a las consecuencias. El hombre siguió contaminando la Tierra, la capa de ozono, y pues se hicieron esos enormes hoyos. En la medida que que el hombre vio que las capas iban creciendo, entonces se tomaron medidas más drásticas y fue como se suspendieron la fabricación de todos los equipos que utilizan dicloro y fluorometano, es decir, refrigerantes fabricados a bases de cloro, que son los que dañan pero fuertemente la capa de ozono. Y se buscaron nuevos químicos, nuevos gases que fueran amigables con el medio ambiente, como son los refrigeradores y los aires acondicionados que tenemos ahora, que trabajan con otros tipos de refrigerantes y que no son dañinos a la capa de ozono. Pues bien, murió Billy Mayer y siendo un humilde trabajador de campo, un granjero, hoy sus restos descansan en uno de los panteones más famosos del estado de Washington, junto a donde están los presidentes de los Estados Unidos. Ahí a un lado está su tumba ahorita, como un reconocimiento por esos avisos que hizo él, ya que aunque tarde el hombre pudo entender que aquellos mensajes que aquel hombre estaba dando pues eran verdaderos. Y así es como entonces como nace la era de la ufología. Posteriormente, en los años de los 1967, en los 70, en Canal 2 había un periodista investigador, en Canal 2, sí, en Canal 2, el canal de las estrellas, estrelladas, Jaime Maussan, que estuvo trabajando varios programas allí en la televisión, en la televisora. Sin embargo, pues fue despedido y comenzó él a hacer sus investigaciones por méritos propios y ahorita es uno de los ufólogos más reconocidos de todo el mundo porque toda su vida la ha dedicado a investigar el fenómeno ovni y ha demostrado que todo lo que él está
advirtiendo es verdad, o sea, lo demuestra fundamentado con pruebas. Por ejemplo, fíjese de una cosa que me llama la atención ahorita que estamos hablando de esto. En las Sagradas Escrituras de la Biblia dice que en los tiempos próximos a la llegada de Jesucristo, de la segunda llegada de Jesucristo, se verían grandes señales, o sea, se verían señales en los cielos y en la tierra. Y pareciera que esta profecía se está cumpliendo, porque en la tierra están dejándose esas señales que son las que están apareciendo en los campos agrícolas, que comenzaron a aparecer también por allá en los años de 1980. Recordará usted de los enormes círculos que aparecían en los campos de siembra de la noche a la mañana. Una serie enorme de círculos que fueron apareciendo con el tiempo en diferentes partes del planeta, y que hasta ahorita nadie ha podido dar una explicación más certera que no sea la que esté relacionada con el fenómeno OVNI. Porque incluso un periodista e investigador en una ocasión se puso a observar en la noche en un campo agrícola y encontró que bajaron del cielo tres lucecitas, y comenzaron a moverse como si no tuvieran un control, una dirección sobre el campo, y después de media hora ¡fum!, se volvieron a elevar, se levantaron nuevamente hacia el infinito, y al otro día, en la mañana, ahí estaban los círculos grabados. Fue esta la forma como se pudo, pues, comprobar que efectivamente son esas pequeñas naves voladoras extraterrestres las que están haciendo estas cosas de los círculos crops le llaman. Y también, déjenme ver aquí tantito. Pero también recordemos que en los años 70 salieron dos naves con mensajes de aquí de las tierras que fueron diseñados por Carl Sagan. La Voyager 1 y la Voyager 2 salieron hacia el infinito con dos, cada una de ellas con mensajes que iban dirigidos para inteligencias extraterrestres. En esos mensajes llevaba un disco de platino cubierto con una capa de oro, y en ella iban grabados miles de sonidos de la Tierra, entre los que iban el sonido de la lluvia, y se escuchaban lluvias y truenos, llantos de niños, ruidos de claxon, de sirenas de ambulancias, una serie enorme de ruidos, para que en caso de que ésta llegara a donde hubiera vida inteligente, pudieran entender cómo era la vida aquí en la Tierra. Y también llevaba música clásica, música pop, rock, de todo tipo de música que teníamos en eso hasta los años 70. Y también había una placa grabada en donde, en un grabado científico, matemático, en donde marca la ubicación de la Tierra en el universo, en nuestra Vía Láctea, marca el lugar donde se encuentra ubicada la Tierra, el Sol con sus planetas, y nuestra Tierra y nuestra Luna. Todo bien marcadito. También viene una estructura de lo que viene siendo el ADN humano, cómo somos, nuestra figura física, hombre, mujer y tamaño. Todo esto viene marcado en ese cuadro que mandaron en esas naves, y se esperaba que de llegar a encontrar vida inteligente tendríamos la respuesta en 25 años más después de que salió,
Se calcula que el planeta más cercano se encuentra a 4 años luz. Sin embargo, se calculaba que en 25 años pudiéramos haber tenido respuesta. ¿Y qué creen? Que en 15 años recibimos la respuesta que estaban esperando los hombres de ciencia. Apareció en un campo agrícola una barca de la cabeza de un ser extraterrestre y por un lado una placa en los mismos pastos. Estamos hablando de los campos agrícolas. Por un lado, también nos mandaron una estructura de cómo está formado el ADN de ellos, cómo son sus cuerpos, en dónde están ubicados. La misma que mandó el hombre, la mandaron ellos con algunas pequeñas diferencias. Nosotros mandamos la comunicación por ondas radiales, por ondas de radio. Ellos por otro tipo de frecuencia, no recuerdo cómo es que se llama esta frecuencia, pero también nos mandan ese tipo de comunicación y nos mandaron además que su estructura de ADN no es igual que la nuestra, lo que hace suponer a los científicos que ellos no están hechos o formados como nosotros lo hacemos por medio de la unión de la pareja hombre-mujer. Al parecer ellos están hechos por laboratorio, ya que no tienen sexo, carecen de órganos sexuales. Y pues la respuesta ahí está en, en, en los campos, la siguen dando todavía. La presencia de estos objetos están todos los días prácticamente dejándonos nuevas evidencias de que ellos andan en este lugar, que andan en esta tierra, de que no estamos solos. Y nos resta decir que la presencia de estos seres no es nada más de ahora, de 1947, que Kenneth Arnold vio los primeros platillos voladores. Ya que hay muchas evidencias en toda parte del mundo de que estos seres han estado en la Tierra desde más de 15,000 años de antigüedad. Por ejemplo, déjeme decirle que en Argelia, en el desierto del Sahara, en Argelia, hay una cueva que se llama la cueva de Tassili. Bueno, Tassili quiere decir entre dos ríos, como el Éufrates y el Tigris, por ejemplo, dos ríos, en el Éufrates y el Tigris en Mesopotamia. Y sucede que en China, perdón, en Japón. Y sucede que a este lugar en donde se encuentra la cueva de Tassili fue un lugar, pues al estar bañado por dos ríos de gran tamaño, 5,000 kilómetros medían los ríos, en ese lugar pues había mucha vegetación y por lo tanto era un lugar que podía permitir que se desarrollara en ese lugar la vida. Y fue así como por más de 5,000 años estuvieron los hombres primitivos habitando en esas cuevas y dejaron evidencia de su presencia precisamente en las paredes, pero no nada más presencia de ellos, sino que también en esos grabados se pueden ver claramente cómo es que estuvieron acompañados durante 3,000 años por seres extraterrestres. En las paredes de las cuevas de Tassili, métase usted a internet y ponga las cuevas de Tassili y ahí va a ver la gran cantidad de dibujos de seres extraterrestres. No hay ninguna duda de que estos seres estuvieron acompañando al humano en esos lugares, porque en esos tiempos el humano pues todavía andaba desnudo. Sin embargo, en los grabados se puede ver una gran figura de un ser, al parecer como con una escafandra parecida a las que usaban los buzos de profundidades, de grandes profundidades,
y con un traje también enorme, con guantes hasta por acá, sí, hasta los codos, guantes muy grandes, con cinturones y botas. Una vestimenta que no coincidía con la vestimenta pues que usaban el hombre primitivo de aquellos tiempos, como lo estamos hablando. En aquellos tiempos el hombre andaba casi desnudo. Sin embargo, también aparecen en los grabados de las paredes unas como esferas y unos seres altos, muy altos, delgaditos, en donde trae amarrada a tres mujeres y las va jalando como si las llevara hacia adentro de esa esfera, que seguramente era la nave. Entonces se ve donde es un ser extraterrestre jalando, llevando, arrastrando a tres mujeres que seguramente las iba a secuestrar. Y como estos casos, en todo el mundo hay evidencia de la presencia de ellos. A mí me tocó ver, por ejemplo, en Teotihuacán, hace 3, 4 años que estuvimos en Teotihuacán, y caminando por los jardines del museo, una piedra de 1,30 de altura, y en ella grabada también un ser de apariencia humanoide, como de 80 centímetros. Ahí está, si usted va a Teotihuacán, ahí la va a ver. Otra de las evidencias también de que estos seres han estado aquí también en México, la encontramos en, en Guanajuato, en el museo de Guanajuato, que es en la Lóndiga de Granaditas. Como recordará, la Lóndiga de Granaditas fue refugio de los fuerzas militares cuando el pueblo se levantó en armas en la lucha de la independencia. Ahí fueron y se refugiaron los soldados del gobierno para tratar de defender lo que ellos consideraban que era suyo, que es la nación. El pueblo de México se levantó en armas y fueron y atacaron la Lóndiga de Granadita, como se recordará que fue gracias al Pípila, que lograron entrar cuando se puso una placa en la espalda y logró quemar la puerta de madera de la entrada, y fue como pudieron derrotar a las fuerzas insurgentes, a las fuerzas militares de ahí de la Lóndiga de Granadita, que hoy en día dejó, pues ya hace muchos años dejó de ser cuartel y hoy en día es museo. Y en el interior, perdón, en el interior, al ir subiendo la escalera a mano izquierda, 4 salones adelante, hay una urna más o menos como de 1,5 metros, en donde en su interior se encuentran 70 figuras de no más de 10 centímetros, por aquí chiquitas, 10 centímetros, donde se ve claramente que son seres humanoides, como seres extraterrestres, cabeza alargada, muy grande, ojos grandes, así estirados hacia arriba, muy grandes los ojos, y boca chiquita. Ahí los puede ver. Si usted va a Guanajuato, lo invito para que entre a la Lóndiga de Granadita, al museo, y ahí usted los va a ver. Otra evidencia más la tenemos en Bonampak. En 1947, perdón, fue descubierta una tumba en la que le llaman el astronauta de Palenque, donde en la placa, sobre la placa de esa tumba, ese sarcófago, se encuentra el grabado de una persona donde va dentro de una nave, como un cohete muy parecido al Apolo 8, una nave parecida al Apolo 8, en donde incluso compararon los científicos de la NASA la posición en que llevan los astronautas con la que viene en ese grabado, y es exactamente la misma. Un pie en un pedal en la parte de abajo, sus manos agarrando unos controles conectados a una manguera que lleva seguramente el oxígeno para que respire ese ser que va dentro de esa nave que aparece en el grabado, la punta de la nave, y en la parte de abajo se ven las toberas donde están saliendo el fuego, donde está saliendo el fuego, la lumbre de la nave esa. Entonces todo esto nos indica que hemos estado siendo visitados por seres extraterrestres.
Y de ellos hay muchas evidencias más, las tenemos en el desierto de Nazca, en Perú, en los muros ¿cómo se llama? Ahí mismo en Perú, no recuerdo ahorita cómo se llaman los muros, unas piedras enormes que encajan de una manera perfecta y que se encontró que tienen un sistema de ingeniería muy complejo, muy avanzado, que difícilmente lo pudieran hacer los ingenieros de hoy en día, porque en aquellos tiempos levantar esos enormes muros, piedras que pesaban más de 15 toneladas, pues era imposible. Sin embargo, ahí están una encima de otra y encajados perfectamente, tan perfectas, su estructura, su fabricación, que quienes han hecho estudios en ellas han encontrado que ni la hoja de una navaja de rasurar puede filtrarse o entrar entre ambas piedras. Su encaje, su unión es tan perfecta que ni una hoja de navaja puede entrar en medio de ellas. Y pues evidencias, como lo decimos, hay infinidad. Vamos a seguir platicando de esto. Por hoy vamos a terminar con esta breve plática como introducción. Vamos a irnos en el próximo capítulo. Lo vamos a transmitir el próximo martes a las 9 de la noche, en donde vamos a hablar acerca del origen de la vida, si fue por evolución o fue por creación. Vamos a tocar los dos puntos para que no haya preferencia por ninguno de los dos, que se entienda que es nada más, estos son unos espacios de entretenimiento. No quiero convencerlo para que usted crea que fue hecho por creación o que fue hecho por evolución. La teoría de Darwin la respetamos, la teoría de la creación de los libros sagrados también la respetamos, estamos abiertos para cualquier opinión, y en este caso vamos a hablar de las dos teorías de la creación de la vida humana. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos entonces el próximo martes a las 9 de la noche. Estate pendiente aquí en este mismo página de Tumbando Caña. Hasta pronto.